Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta última charla del año del programa de fomento a la lectoescritura y a la divulgación de la ciencia para todos. La doctora María del Rosario Sánchez Rodríguez, entusiasta y divulgadora de la ciencia, bióloga egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y doctora por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es jefa del grupo de investigación en limonología tropical en la Unidad de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud de la FESI. Se ha especializado en limnología, ecología microbiana y microbiología de la contaminación, protozoos de vida libre, fue becaria del CONACYT y de la SRE. Ha publicado y revisado manuscritos en revistas de impacto a nivel nacional e internacional. Ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado. Es además tutora acreditada de 3 programas de posgrado, profesora del curso obligatorio Protistas y Hongos y la optativa microbiología de la contaminación, evaluadora de proyectos de investigación en el pre y posgrado y miembro de sociedades científicas. Recientemente fue distinguida con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por la FES Iztacala de la UNAM. Doctora, es un placer tenerla con nosotros. Le cedo la palabra. Muchísimo más para mí. Estoy muy alegre, muy contenta de poder compartir lo que yo he aprendido a lo largo de 30 y algo años de trabajo con estos organismos. Y bueno, aquí voy a compartir mi pantalla de nuevo, Antonio, muchísimas gracias. Ya está compartiendo y lo pongo a forma de pantalla completa. Muy bien, son las 12:10 y empiezo con mi plática que a mí me hace muy feliz hablar de lo que trabajo. Les voy a hablar de los protozoos y conocer algunos aspectos básicos de estudio con este grupo. Ese es mi objetivo de hoy, que conozcan lo más sencillito. Yo trabajo, ¿sí? Yatana, hay una manita levantada. No, doctora, vamos a continuar y las preguntas las dejamos hasta el último, por favor. Vale, pues, ok. Sí. Entonces, este es mi objetivo, que conozcan algunos aspectos básicos de este estudio, de trabajar con estos organismos. Yo trabajo principalmente, como ya me hizo favor el profesor Horacio, de decirlo, con protozoos de vida libre. Sin embargo, los voy a tocar a los parásitos que andan por aquí también con nosotros. En las nuevas propuestas de clasificación, tenemos a los protistas, que los protistas están representados por las algas, los hongos inferiores y los protozoos. Los hongos inferiores están ubicados dentro de este grupo porque en parte de su ciclo de vida tienen algún organismo ameboide, flagelar, que les permite estar junto con ellos, ¿no? Entonces, todos estos organismos, los protozoos, son eucariotas. Es un grupo muy diverso, muy ubicuo, generalmente son microscópicos, aunque si están las algas, tenemos por ejemplo los sargazos, ¿no? Que son unos organismos gigantescos. Y el origen de estos organismos, pues bueno, es muy diferente, líneas evolutivas, y hasta el momento se ha tratado de incluir aspectos genéticos, como les platicaré, en su clasificación taxonómica. Entonces, estos organismos aparentemente simples, si los comparamos con otros, claro, incluye a los flagelados, que alguna vez hemos visto, un paramecio, unos ciliados, parásitos como los esporozoos y algunos otros parásitos como el que nos pusieron en el cartel de difusión, que es una yardia, algunas amibas desnudas o con teca, estas las matacerebros, también andan aquí, y siempre, siempre acompañados por un montón de otros organismos que nos van a servir como referencia, la flora y la fauna acompañante, y en el caso de los protozoos, algunos otros como los rotíferos, cladóceros, copépodos y demás, y que precisamos de un microscopio para poder identificarlos, para poder estudiarlos, para poder mirarles todo lo que hacen. Los últimos avances tecnológicos para ubicarlos dentro de la clasificación se basan principalmente en el RNA ribosomal,
Esto ha dado una gran cantidad de información para ubicar a los organismos y conocer su biodiversidad. Y pues bueno, a pesar de que es una ciencia, la genómica ahora nos está dando mucha información, pues aún así tenemos un déficit en ella porque no alcanzan los especialistas para identificar la gran cantidad de organismos que tenemos. Desde los estudios más antiguos del 1880, aquí les pongo algunos protozoólogos representantes de estas ramas de clasificación, hicieron estos arbolitos filogenéticos en donde se ha ido acomodando de acuerdo al conocimiento, cómo ha ido avanzando tanto en las herramientas como en la disposición de personas. Vemos cómo están cada vez más ramas, cada vez más hojas en los árboles filogenéticos, ¿no? Este es uno pues digamos que es de los últimos, las bacterias por su lado, las arqueas más parecidas a nosotros, los eucariotas, y aquí en los opistoconta estamos los humanos, estamos los hongos, están los protozoos. Si algún día nos dicen, ¿eres un opistoconto? O sí, sí lo soy, ¿no? Seguimos utilizando claves para reconocer a los diferentes organismos cada vez más sofisticadas y más disponibles en las redes. A mí me escriben y pues les mando malamente o buenamente algunos dibujos, algunas claves que yo tengo para poder identificar a los organismos que tenemos y en el lugar donde estamos trabajando. Este jovencito, Fabián Burki, que está a la izquierda, pues es de los últimos eh, personas que ha reunido un montón de información, pero de filogenias moleculares. Todos aquellos o muchos aquellos que se han determinado en el pasado no están aquí todavía. Y así como él, van a surgir otros investigadores que proponen sus árboles filogenéticos basados en alguna característica que reúnen estos organismos. Entonces, es muy interesante el contraste entre el modelo anterior de clasificación, el actual, y todo lo que se ha hecho nos da una información increíble de la posición que tienen estos organismos en la naturaleza. El señor que está aquí a un lado es Dimas Fernández Galeano y él solicitó a la Real Academia de la Lengua, solicitó cambiar el nombre de protozoarios, que era un galicismo, por el de protozoos. Ajá. Entonces sigue siendo la misma traducción, el mismo aplicación de animalillo, de primer animal, pero sin este arios, igual que metazoarios ya no se usa metazoos con Z. ¿Ah? Entonces son células simples, eucariotas, que viven en cualquier lugar donde haya un poquito de humedad, capaces de vivir algunos en un amplio intervalo de condiciones ambientales, físicas, químicas e inclusive biológicas, y estos van a ser eurioicos, es un término que se acostumbra, y ustedes saben que mucho de estos nombres se basa en latino griego, entonces euri es amplio, esteno estrecho, como la S, ¿no? De la viborita, euri, como la cuerda que saltas tú, donde quiera que las encontramos y pueden estar de forma individual o coloniales. También tenemos de vida libre y aquí un apartado importante que son las anfizoicas que tienen, digamos que dos versiones como los anfibios, ¿no? Y aquí están las amibas come cerebros, ¿no? Naegleria fowleri, por ejemplo, es una amiba anfizoica. Tenemos a unos que son netamente parásitos y que tienen esa capacidad de dormirse, de quitarse de ahí, de decir, ay, nos vemos al rato cuando las condiciones cambien, formar quistes para regresar cuando las condiciones ambientales vuelvan a ser las que ellos quieran. Si nosotros vamos al campo, podemos encontrarlos en la parte, por ejemplo, en un lago, hacer un muestreo vertical. Podemos tomar por zonas en un alrededor, en la zona litoral de un lago. Podemos tomar un núcleo con un tubo y meterlo en el suelo o en una rizósfera,
o bien de manera aleatoria o irregular. Ujú. El hábitat es cualquier lugar donde ustedes pueden encontrar. Aquí les pongo un ombligo con unos cigomicetos, ¿no? Unas, que también si se le dan las condiciones, pues van a crecer organismos indicadores de esas condiciones justo que tenemos ahí. Y vamos a tener dentro de estos organismos aquellos que son productores, como ya lo vimos, consumidores, vamos a tener muchos degradadores y todos ellos están entrelazados formando lo que es un ambiente, ajá, un micro o un macroambiente en el que todo mundo aporta o hace algo, tiene una función para poder mantener una homeostasis en un lugar. Mi trabajo generalmente es en agua dulce. Soy bióloga de agua dulce o limnóloga de agua dulce, o sea, la limnología es el estudio de las aguas continentales, no necesariamente dulces. Tenemos lagos, por ejemplo, yendo hacia Puebla, lagos que son hiposalinos y que ahí también hemos trabajado con una flora y una fauna diferente. Yo trabajo cualquiera de estas partes que está dividida, por ejemplo, este cuerpo de agua que sería un laguito, ¿no? El bentos, la parte que está en el fondo, el nécton, como los peces, donde hay turbulencia, donde hay forma de, por ejemplo, al plancton, que es lo que yo trabajo más, son los organismos que están dispuestos a las corrientes de agua, no como en los peces que pueden hacerlo contracorriente. El neuston, que está en la interfase aire-agua y que puede alimentarse de lo que hay en la atmósfera y también lo que hay aquí. Unas larvas de mosco que sacan la colita para poder tomar oxígeno atmosférico, pero su ciclo de vida lo completan bajo el agua. Y hay muchas formas, como aquí estamos viendo, una red de colecta, o unas botellas Mandorn, o una draga, como la que vemos aquí abajo, ¿no? Bien haciendo algunos cuadrantes para conocer todo lo que hay en un ecosistema. Obviamente, los protozoos también están dentro de nuestro organismo, tenemos muchísimos, aquí está Giardia lamblia en sus ciclos de vida, gracias al Internet y a muchas otras formas, tenemos acceso rápido y veloz a esto, ¿no? Los organismos no están solos, el microbioma que nosotros tenemos, por ejemplo, determina también nuestro estado de salud. El que comamos rico, variado, nos va a dar mucho más beneficios que si comemos siempre una sola cosa o nos restringimos a una dieta. Muy bien. Mis protozoos, porque ya me los agarré, eh, viven en presencia de humedad, ya les dije, en cuerpos de agua, cualquiera que estos sean, periódicos, cuando llueve nada más, o que están todo el tiempo, esos son su lugar. La cantidad de sales presentes en el agua, eso también va a determinar su existencia en mayores o menores abundancias, el oxígeno, el carbono, el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, obviamente el pH y la temperatura. Todos estos variables físicas y químicas nos van a dar un indicador les van a dar a los organismos un indicador de dónde acomodarse, donde estén ellos más cómodos. Así como nosotros cuando tenemos frío nos vamos hacia un lugar un poquito más templado, pues bueno, así lo hacen los organismos, también en otras condiciones. Si hay más oxígeno, también hay unos que les gusta más y otros que les gusta menos, ¿no? Fíjense ustedes aquí la fortuna que tienen los protozoos y claro, otros organismos de tener todas estas formas de alimentación. Pensaríamos que solo la autotrofía en las algas, ¿no? Pero en algunos protozoos, aparte de poder realizar fotosíntesis, pues bueno, necesitan algunos compuestos orgánicos externos para estar contentitos. Y a esto se le conoce con este nombre, auxotrofía. La mixotrofía, hay organismos, por ejemplo, una euglena, que si hay suficiente luz y las condiciones que acabo de mencionar, va a estar verde. Pero si no tiene luz, tiene la facultad de poder ser heterótrofa, ¿no? Y entonces eso es una ventaja maravillosa que tienen algunos organismos. Ya quisiéramos nosotros sacar la mano a la ventana y decir,
qué rico, ya comí, esto me supo sabroso, esto no me supo así, ¿no? Perdón. En el caso de la mayoría de los protozoos, se alimentan mediante absorción de nutrientes disueltos, es decir, andan nadando o bien formando algunas vacuolas y aceptan del medio que está alrededor partículas alimenticias, ¿no? Estos son algunas fotos de lugares donde hemos trabajado y en el agua dulce, pues la química del agua es mucho más variable. Imagínense el efecto que tiene arrastrar por el bosque agua, ajá, que depende de la época del año, vamos a tener más o menos sólidos disueltos que la pongan café, pero también basura, por ejemplo, o desechos orgánicos, cacabeles, digo yo, ¿no? De para la parte de arriba, en donde la gente pues siempre se le hace más sencillo tirar sus desechos. Y vamos a encontrar desde bacterias hasta vertebrados que tenemos de representantes en unos cuerpos de agua. Montebello, que yo pensaba que era Alchichica, por ejemplo, que era un lago, que es un lago cráter y que tiene 64 metros de profundidad, en el cual hemos trabajado. Bueno, aquí en Montebello encontramos con una ecosonda, encontramos 130 metros, ¿no? O sea, son cosas que tiene uno que ir trabajando, organismos especiales en estos cuerpos de agua, más limpios o más sucios. Este es el caso de un cenote en donde no hay nada que arrastre, no hay nada en las paredes, no hay luz, entonces no hay prácticamente organismos autótrofos, ¿no? Esto es en Pecholo, en donde arriba hay un poblado y esto es una zona cafetalera. Las condiciones del agua en cada uno de estos nos va a indicar diferentes situaciones a las cuales se van a adaptar los organismos. El mar, por supuesto, siempre ha sido un vertedero universal. Aquí vemos como me acuerda mucho esta película de Nemo, donde están aquí peleándose algunos cangrejos. Y esto es agua cochina, ¿no? Es agua puerca y que, bueno, creen que se va a diluir. Claro, se diluye por la gran cantidad de agua, pero a fin de cuentas esto afecta. Y los organismos tienen, sobre todo las bacterias, son los mejores obreros calificados que tenemos para degradar toda esa materia orgánica, todos los compuestos grandotes, hacerlos chiquitos, asimilables para otra población que lo va a aprovechar, ¿no? Entonces sí, sí se limpia el agua, pero necesitamos darle tregua, necesitamos darle tiempo para que los organismos puedan hacer su trabajo. Imagínense unos obreros que siempre van a tener un montón de trabajo y no van a sacarlo. Entonces, eso se acumula y entonces los cuerpos de agua se vuelven inhabitables para muchas otras especies. Ajá. Y las relaciones que existen, pues bueno, nos van a ayudar también a que los organismos tengan aquí un nicho, un lugar para poder trabajar y, por supuesto, limpiar el agua en este caso, ¿no? Cuando nosotros tenemos que trabajar en un lugar nuevo, pues buscamos antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Pueden ser muy formales, por ejemplo, buscar artículos, tesis, sobre todo de grados superiores, pero también los lugareños nos van a dar mucha información de cómo es ese lugar. Si están adheridos a un sustrato, si tenemos dinero para trabajar muchas muestras o poquitas, depende también de la estación y la profundidad del cuerpo de agua para nosotros recolectar todos los insumos que necesitamos, si van a ser aerobios o anaerobios, porque son técnicas diferentes, el tiempo que tenemos para hacerlo, el objetivo del trabajo, que eso es lo primario, que nunca debemos de perderlo de vista, porque si no nos perdemos, ¿no? Técnicas específicas de colecta para muchos organismos, a uno los fijo con alcohol, a otros con formol, a otros los dejo en vivo y hacer algo importante que pudiera ser el impacto social y ecológico, porque muchas personas que viven alrededor de esos lugares, su trabajo, su forma de vida es en torno a este lugar, ¿no? ¿Cómo los colectamos? Bueno, hasta con un frasquito, estos que todos los días desechamos, ¿no? Los envases, nosotros como biólogos
hacemos una recolecta de botellas de agua en la escuela, las lavamos, las limpiamos, las etiquetamos y les ponemos, nos las llevamos al campo. Estas botellas que son de Van Dorn, que sirven para sacar muestras de lugares profundos, es un tubo como dos destapacaños con un mensajero, la metemos a la profundidad que queremos con una cuerda marcada y soltamos el mensajero, que plop, bota y cierra con fuerza y sacamos agua de 60 metros para ver qué carambas hay ahí. ¿Ja? Puede ser de manera vertical o puede ser de manera horizontal. En el caso de los protozoos hay que llenarlos siempre a 3/4, porque si lo llenamos hasta arriba, se van a morir porque son aerobios. Entonces, si le quitamos ese poquito de oxígeno que tiene, que aparentemente para ellos no sería mucho, pues bueno, para nosotros no sería mucho, para los organismos es indispensable tener aire, oxígeno atmosférico que respirar. Y podemos, de acuerdo a la técnica o lo que queramos de nuestros objetivos, ponerlos en envases diferentes, con conservadores diferentes, o bien siempre llevarnos una muestra en vivo a nuestro laboratorio y fijarla para poderlos estudiar. Aquí les pongo en la foto de la abajo a la derecha una red de plancton, que es arrastrarla sobre el cuerpo de agua a la profundidad que queremos colectar, una botella Van Dorn cerrada. Tenemos también, si nosotros tomamos muestras de fluidos que estén debidamente etiquetadas y manejarlas, obviamente, con las características de sanidad importantes. También utilizar algunos medidores, estos ya son más evolucionados, digamos, son caros, pero son muy buenos, son rápidos, en donde con un solo sensor podemos tener 7 u 8 variables a medir en un mismo punto, en un tiempo muy cortito, y toda esa información pasarla a una PC donde podemos trabajarlo. Los biólogos podemos ser de agua, de agua en el campo, pero también podemos ser de escritorio. Hay gente que solo la carrera salió al campo y otros que se han quedado en el escritorio porque les gusta hacer modelaje, les gusta inventar cosas, análisis estadísticos, etcétera. Entonces, nuestras muestras siempre las etiquetamos, las ponemos en el lugar requerido, algunas en agua, perdón, en hielo, otras las debemos de llevar en nuestros contenedores fijados. Estos organismos que yo trabajo son bioindicadores, algunos mejores, como les había dicho, esteno, algunos que no son muy buenos, y tienen esa propiedad maravillosa de, junto con las bacterias, limpiar el agua. Pero como les decía, siempre y cuando ese cuerpo de agua, ese lugar, esa planta de tratamiento, le dé un tiempo, un chance a los organismos para que puedan asimilar esa contaminación, irla degradando hasta dejarla más o menos limpia, ¿no? Y lo hacen. Son ejemplos que ponemos nosotros en una pecera, sacamos agua cochina de la minsa que está cerca de nuestra facultad. Es agua muy cargada orgánicamente y está completamente oscura u opaca. En un mes, más o menos, tenemos el agua clara, pero es que hemos permitido que los organismos realicen su trabajo de asimilar esos contaminantes y cada uno cumple una regla trófica en que se pone a disposición de los chiquitos se ponen a disposición de los que van creciendo después. Es un reemplazo justamente de organismos en el que nosotros podemos tener el agua más limpia. Y junto con los físicos y los químicos podemos tener un diagnóstico. A fin de cuentas, los biólogos somos como médicos de los limnólogos y algunos otros o de que trabajan en plantas, somos como médicos para diagnosticar el estado en el que se encuentra el material biológico que estamos trabajando. ¿Qué podemos hacer con más? ¿Qué más podemos hacer con ellos? Pues muchas cosas. Hay organismos tipo en nuestros protozoos, por ejemplo, el paramecio mismo, la tetraimena, son organismos con los que se practica, se emplean para poder después extrapolar algunas de las reacciones que queremos que tengan.
Se pueden hacer bioensayos, se puede con biomasas, tener biomasas, registros taxonómicos, estudiar sus ciclos de vida. Yo hago, por ejemplo, esto de sucesión y distribución de los organismos en el espacio y en el tiempo. Trabajamos con lagos urbanos ahorita. Tenemos un proyecto financiado y que, bueno, nos ha dado muchísima luz y sobre todo trabajo de tesis para los muchachos, y esto mismo forma parte de artículos que podemos publicar para que vayamos comprendiendo, compartir nuestro conocimiento para hacer crecer el estudio, por ejemplo, en este caso de los protozoos, ¿no? Calidad de agua, eso es otro de mis trabajos, de saber cómo está esa agua analizando a mis bichos. Me toca la parte microscópica justamente, en la que tengo que trabajarlos, mirarlos entre 24 y 48 horas. ¿Qué tengo que hacer? Mirar la forma, el tamaño y el color. Tengo a mi disposición, afortunadamente, microscopios que me pueden ayudar a hacer microfotografías o bien grabaciones y que puedo hacer mucho trabajo. No tengo un microscopio de barrido, pero en mi facultad, afortunadamente, y en ciencias también nos prestan equipo, eso es maravilloso, para poder hacer algo, por ejemplo, una microscopía de barrido que ahorita les enseño, y que pueda compartirlo con la comunidad científica y con aquellos como ustedes que están aquí conmigo, compartirles lo que yo hago y el posible papel que pudieran ustedes desempeñar en el futuro. Ser biólogo es muy bonito, es muy diverso, es muchas formas de poder analizar la vida, ¿no? Y obviamente no me puedo pasar mucho tiempo porque tengo que cuidarme para poder seguir con mis investigaciones. El sentarse bien, perdonen, el poner bien el trasero en la silla, el que los oculares me queden muy bien en mis ojos, ajá, mi distancia ocular, y me va a permitir a que yo tenga una mejor calidad en mis observaciones. Entonces, a veces no tenemos una reglilla porque las claves nos dicen organismo que mide entre 60 y 120 micras. ¿Qué fregados es eso, no? Aquí les pongo un ejemplo y sobre todo a los profes nos sirve muchísimo poner un papel, un centímetro cuadrado de papel milimétrico sobre un porta, por ejemplo, aplanadito, y que veamos cuántos milímetros abarca la combinación que tengo arriba en el ojo y en el objetivo, por ejemplo, 40. De facto yo diría que son 400 micrómetros, pero lo tengo que mirar y tengo que enseñarle a mis alumnos cómo es el asunto. Entonces veo que en el papel milimétrico más o menos son 0.4 de milímetros, lo cual equivale a 400 micrómetros, ¿no? Entonces, si yo pongo un bicho aquí, como les pongo en esta área de campo, les pongo un bicho, ¿cuánto mide este bicho? Si aquí a la mitad son 200, ajá, acá me voy a la mitad de esto también, son 100, ¿cuánto medirá este bicho? Cada uno podrá sacar su conclusión y decirme, pues, tanta, ¿no? Pero tengo que ponerlo quietecito al bicho. Híjole, si de repente estoy mirando y veo que pasan, o se detiene y ahí está y no veo más. Entonces, a la muestra le ponemos un poquito de saliva. ¿Por qué saliva? ¡Qué asco, guácala! No, 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 no. Una saliva bien puesta, claro, sin haber comido nada antes o limpiecita, sin el pedacito de queso, ¿no? Tenemos que poner una gotita de saliva, poner nuestra gota de muestra. Me hago un mini pincel, un micro pincel con un pelo que sea como en sarta Shakira, ¿no? Que sea rígido, no chinito, porque entonces se dobla. Y con ese mezclo la muestra y puedo ver cómo se aletargan los bichos, cómo las vacuolas les cuesta trabajo, y puedo mirarle un montón de cosas. Si aparte le pongo un colorante vital, por ejemplo un rojo neutro tinta quina, voy a ver el movimiento maravilloso de estos organismos tienen en el microscopio sobre un porta.
Si veo que esa muestra sin cubre todavía funciona bonito, tiene mucho que ver, le pongo el cubre y entonces puedo mirar mucho tiempo. Y si todavía quiero que me dure más, me pongo un poquito de Vacinol aquí y así le hago un marco de Vacinol y se la pongo encima y me va a durar un montón de tiempo para que pueda fotografiar, dibujar, ver cómo se reproducen, etcétera. ¿Sale? Entonces, estos organismos, al no estar solos, están comiéndose todo aquello que las bacterias ya degradaron. Y a eso se le llama un reempacado trófico, como cuando nosotros vamos a comer empacados. Ajá. Muchos protozoos son chiquitos y entonces compiten con las bacterias por esta descomposición de la materia orgánica. Y podemos tener muchas ventajas con ellos porque crecen muy rápido, se adaptan mejor, pueden hacerse en forma de quiste, se reproducen mucho más rápido y bueno, cuando tenemos larvas de peces, los alevines, pues nuestra población de ciliados, sobre todo los más grandecitos, pueden bajar. Pero nosotros tenemos a los protozoos como unos excelentes formas de alimentación de estratos superiores de metazoos, como serían los rotíferos, que es este que ven ustedes aquí, las pulgas de agua, algunos copépodos, algunos andan como epibiontes, es decir, sobre el organismo. Este es un rotífero con un huevo y aquí tiene unos ciliados, unos pistilis, bueno, unos organismos aquí trepados y este es otro rotífero, ¿no? Aquí tenemos microscopía de barrido. Esto es una asociación simbiótica de un organismo con otro. Siempre deben de andar juntitos, pero siempre este se lo anda tragando. Es muy mustio porque su boca es como de un biberón y cuando recibe el impacto lo detiene este organismo, lo pica con su trompita, lo detiene, lo aletarga un poco y entonces lo persigue para comérselo, ¿no? Estos son tinción con nitrato de plata, estos son caracteres taxonómicos, estas manchitas que ustedes ven son el lugar donde se acomodan los cirros, que es un cúmulo de cilios, y nos ayudan a saber quién es. Amibas, la tinta china, este es un malito organismo indicador porque está en agua salada, en agua dulce, en pHs de 8, 9 y en pHs de 5 también nos los podemos encontrar. Amibas, estas, fíjense ustedes, la forma de este lobópodo son los que determinan el género y la especie, o bien si tienen una cubierta, como estas, que son las amibas testadas, como esta de aquí, que es una arcela, son indicadores también de su posición taxonómica. Aquí está otra, vean ustedes, son completamente diferentes estos pseudopies o lobópodos, que aquí lo voy a llamar así en general, para que nosotros podamos ubicarlos taxonómicamente. Casi siempre una parte hialina redondita va a ser la vacuola y la parte oscura va a ser el núcleo. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, en general, hacia dónde van es la parte de adelante. Aquí les voy poniendo en la presentación algunas páginas que ustedes pudieran mirar después con calma. Hay una página de Microcosmos que es muy bonita y muy completa porque tiene tamaños y nombres de los organismos. Aquí tenemos otros flagelados, depende hacia dónde los tengan, cómo los tengan. Siempre la longitud va en referencia al cuerpo del organismo, al tamaño del organismo. Entonces, fíjense que son bacterias lo que está a su alrededor. ¿Cuánto medirá este organismo? Si una bacteria mide más o menos como entre 1 y 5 micrómetros, pues este medirá como unos 10, 17, 20 micrómetros. Y la clave siempre nos va a decir organismo que mide en un intervalo más o menos grande. Nunca vamos a encontrar en una clave que nos diga organismo que mide única y exactamente 100 micrómetros. No. Entonces vamos a tener un intervalo para trabajar. ¿No? Aquí está una amiba testada en microscopía de barrido. Los cilios, los cirros se le ven muy bien. Ajá. Los ciclos de vida que siempre nos van a ayudar muchísimo en la ciencia para poder saber el mecanismo que siguen estos organismos para poder hacerlo. En el caso de los protozoos no hay muchos parásitos, más bien todos tienen funciones ecológicas.
y estas funciones ecológicas siempre están relacionadas con otros organismos, ya sea que se los coman o ellos coman, pero que juntos actúan para tener, como dije anteriormente, un equilibrio con los organismos. Um, ¿Cuánto me queda, profesor Horacio? Me quedan unos minutitos. Adelante, doctora. No. Ok, aquí tenemos algunas algas, miren qué linduras, o sea, son como para inventarse cuentos, un instrumento musical. Y estas, cuando el agua está sucia, cuando está enferma, ¿no? Estos también se ponen feos, se ponen feos. Ajá. Cianobacterias, que todos los cuerpos de agua que hay en México casi tienen estas cianobacterias. Hay mucho que ver, son realmente hermosos. Algunos dirán, ay, esta es una cucaracha, profesora. Pues sí, sí, parece una cucaracha. Y hay técnicas que nos van a permitir, este caso es el mismo, pero esta no es una técnica para verle estos canalitos que tiene este euplotes y en este otro caso el núcleo. Es cuestión de ir aprendiendo en esta vida. Lo que a ustedes les guste es cuestión de practicar, siempre practicar con los organismos, ¿no? Tenemos a los radiolarios, a los foraminíferos, dentro de los protozoos, a los elotitos. Y finalmente quiero decirles que todo está conectado. Es como esto que yo le robé esta imagen a un doctor, que yo digo que es mi tío científico. Si nosotros hiciéramos un tajo en esta vena, se alteraría todo este cuerpo. Igual que si lo hago en el delta de un río, por ejemplo, si quiero hacer una presa, tengo que hacer estudios de impacto para ver qué está pasando, qué puede pasar, a quién le va bien y a quién le va mal, ¿no? Entonces, todo está conectado, está integrado, funcionamos al unísono. Ajá. Y les voy a poner aquí este videito rápido de cómo están, upas, a ver si me deja. Ña, 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 Ña. Ajá, a ver. Euglena y Paramecium está un poquito, solo les quiero enseñar aquí los cilios, vean ustedes del lado izquierdo. La parte que más se le mueve a un protozoo generalmente es la boca porque son muy tragones. Este es una euglena y este es su flagelo. Lo mueven muchísimo y son metábolas, es decir, switch, cambian de forma estas increíblemente. Acá está otra alguita que es una Cenedesmus. Y no se necesita ser biólogo para decir, uy, pues este está bien puerco, ¿no? Está cochino. Entonces, estos son algunas otras fibras. Miren las bacterias aquí debajo, las ven, estas formaciones que tienen. Y llegan otros aquí de repente, con permiso, no se dicen groserías, sino simplemente con permiso. Este es un organismo que les dije que es malo, malito indicador biológico, anda donde sea, ¿no? Es una característica, ese cilio caudal, la forma de su boquita y cómo se mueve también. Tienen su propia forma de movimiento. Ajá. Son realmente organismos muy indicadores de lo que hacen. Tenemos aquí también materia orgánica, moléculas seguramente que llegaron al agua y que ya se descompusieron por la acción misma de estas bacterias que se cuentan en un cuerpo de agua eutrofizado, que quiere decir muy nutrido, como el agua de Chapultepec verdecito. Ajá. Está lleno de nitrógeno y fósforo, y entonces las especies son indicadoras de esas condiciones. Ajá. Aquí tenemos otro paramecio, ajá, es un paramecium caudatum, por unos pelitos que tiene aquí en la parte de atrás, como más larguitos, miren, en eso se ve. Y se saludan y se hacen cariñitos, aquí están. Ajá. Aquí tenemos algunas diatomeas también, como esta de aquí abajo, ahorita que le enfoquen. Vamos a tener estos organismos que ya comieron. Muy bien, pues eso es todo, jovencitos y jovencitas. Y aunque hay profesores también, son jovencitos. Listo. Muchísimas gracias, doctora, por su Un excelente placer. charla sobre quiénes son los protozoos y para qué sirven. Y si Ujú. nos permite, vamos a pasar con nuestro compañero Aldair, Sí, quien va a tener las preguntas, perdón, sí. de vía Zoom.
Adelante, Aldair. Muchísimas gracias, Mariazo. Siempre, pues, es un placer escucharle, doctora. Gracias. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de contar con su apoyo a través de nuestro compañero Horacio, así es que le agradecemos su tiempo y su Ahora sí, disposición sí, gracias. para esta actividad. Muchas, muchas gracias. Antes de comenzar con la ronda de preguntas, nada más quiero agradecer a todos aquellos que desde el momento en que se conectaron han estado reportándose a través del chat, pues desde diferentes partes de la República, y me refiero, por supuesto, a todos los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1, 5 y 6, a los compañeros de la FES Iztacala que nos acompañaron, también de la Facultad de Ciencias, bienvenidos siempre en todas nuestras actividades, por supuesto. También a los compañeros de la DGETI, divididos entre el CETIS y el CEBETIS, perdón. Tenemos del Cebetis 200, 155, 59, 50, 171, 27, 64, de diferentes partes de la República. Doctora, tuvo Qué usted una... maravilla. Sí, qué lindos. Muchas gracias por estar aquí. No me puedo detener sin mencionar a los compañeros del CETIS 92, 153, 124, 140, 108, 93, y a los compañeros del CONALEP que nos acompañaron desde varias partes de la República, incluyendo, por supuesto, Tonalá, Chilpancingo, Tapachula, Tehuacán, Acapulco, Huixtla, en fin. Muchas gracias, como siempre, por su apoyo a los profesores también de estas instituciones. Y bueno, ahora sí, comencemos con las preguntas. Doctora, Sí, con espero que mucho tenga gusto. usted tiempo. Tenemos Sí, todavía sí, unos sí, sí. minutitos, así es que vamos bien. Vamos a Sí, empezar entonces. sí, sí. La primera pregunta que encontramos en el chat es de Alison Cruz y ella nos pregunta, ¿cuáles son los protozoos más conocidos? Los más conocidos. Bueno, em, los profes normalmente buscamos material a la mano. Entonces, si yo soy profe por ejemplo, la prepa, que alguna vez di clases en una prepa, pues nos íbamos a los charcos, a los lagos, o a los mismos alumnos les pedíamos muestras de agua, ¿no? Y tráetelas a 3/4 de llenar. Entonces, ¿cuáles veíamos ahí? Y bueno, depende también esto de la calidad del agua que nosotros colectamos. En nuestros cuerpos de agua mexicanos, cerca de la ciudad, posiblemente son los lagos urbanos, lagos que son muy nutridos, verdes, verde puerta de universidad, un color verde clarito. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Pues encontramos efectivamente muchos paramecios como los del video, encontramos muchos representantes de algas, amibas también, encontramos estos organismos que son muy comunes. Entonces, ¿qué hacemos los profes? Pues bueno, tratar de decirles, o al menos que en este periodo de la preparatoria, ustedes sepan distinguir entre ciliados, flagelados, amibas, y si se presenta el caso, pues algún apicomplexo que son todos parásitos, ¿no? Pero esos son difíciles de encontrar, más bien en muestras que vamos al rastro y encontramos ahí algunos que fueron parásitos. Entonces, los más comunes van a ser dependiendo del tipo de agua que tú analices. Y si tú buscas y dicen organismos, por ejemplo, en Google te metes y dices eh, protozoos de lagos limpios. Ajá. Sarran, te va a aparecer ahí toda una página en la que vas a encontrar los menos, donde hay más protozoos, donde hay más materia orgánica, donde hay más comida, donde hay más bacterias. Entonces, no depende, o sea, no hay solo un tipo de protozoos, eh, los abundantes, sino va a depender del cuerpo de agua que tú trabajes. Ahí van a estar los organismos que les gusta más ese lugar porque los factores físicos, químicos y biológicos así lo determinan. Ujú. Lo que nos comentaba sobre el tipo de agua, los gases disueltos en ella, el tipo de sal, el Exactamente. pH y la temperatura, ¿verdad? Así es, De así acuerdo. es. Y doctora, nos pregunta Dulce Jacinto de la Prepa 5, ¿cuál es la forma en la que se reproducen los protozoos? Ajá, y muy interesante. Normalmente son asexuales, asexual, es decir, por bipartición. Churro, se parten a la mitad y es muy bonito y los puedes ver
en una buena tarde de laboratorio o mañana los puedes ver cómo se dividen. Pero también en el caso de los ciliados, que es evolutivamente, digamos, un poco más elaborada, la reproducción es de tipo sexual, es decir, se juntan por la boca dos protozoos, por ejemplo, unos paramecios, y ahí hacen una meiosis sencillita, intercambiando su material genético, ¿no? Entonces, en general, es asexual. Y en el caso de los ciliados se presenta este tipo de reproducción, que es la conjugación a través de la boca y una meiosis simple, ¿no? Es súper bonito. En unos 20 minutos vemos que se juntan, se dan su besito, 20 minutos, parece mucho rato, y se separan. Y entonces tenemos organismos con una plasticidad genética, con una oportunidad de ser mucho más viables en los tiempos cambiantes, ¿no? Porque acuérdense que siempre hay ventajas con la reproducción sexual. Uh-huh. El intercambio genético, la variabilidad Sí, genética. sí, para que le dé más variabilidad genética, o sea, como más respuesta, más eh, aguante, digamos, a los cambios ambientales, ¿no? Porque de repente, si estás en un lago tranquilo y llega un camión furtivo con un montón de sangre y tripas del rastro, te cambian drásticamente la situación y entonces los organismos o bien se adaptan, y esto lo puede hacer organismos que se reproducen sexualmente porque tienen mucho más variabilidad en sus genes, ¿no? Y si no, pues se enquistan o bien se mueren. No hay más. Muy bien, doctor. Ujú. Hay algunas preguntas relacionadas con, pues, con esta preocupación. Sí. ¿Hay alguna enfermedad mortal que produzca los protozoos o cuáles son las enfermedades más comunes que pueden producir? Las más comunes, yo no trabajo mucho parásitos, pero por ejemplo, Giardia lamblia le llaman la enfermedad de los bailarines, ¿no? Giardia lamblia se dice por ahí que el 80% de las personas los tenemos a raya, es decir, cuando nuestro sistema inmune está fallando, pues muchas enfermedades florean, ¿no? Entonces, Giardia lamblia está en el duodeno y en el yeyuno. Entonces, tiene una sintomatología muy curiosa, que es, por ejemplo, lenticelas de grasa en la taza del baño. Voy a ser un poco escatológica. Eh, y diarreas cuando ya está un poco más avanzadas, sanguinolentas. Entonces, discúlpenme, pero bueno, en el caso de muchos parásitos, ya sea el mintos o sean protozoos, la apariencia de la popó siempre va a cambiar. Es un indicador maravilloso la popó, ¿no? O sea, si está aguada, si está degradada, si tiene sangre, si, bueno, en fin, muchas. Bueno, vamos a esperar un momento. Adelante, Horacio. Tiene apagado su micrófono, doctora. Sí, Doctora, Antonio, ¿nos apoyas, por favor? Sí, no, ni siquiera la veo. Está como Rosario Sánchez. Ajá, a ver, ¿ya me escuchan ahora sí? Listo, listo, perfecto. Ahora sí, listo. continuemos. Ok. La otra es, les decía, la amiba oportunista que podemos encontrar, que son termotolerantes, es decir, en cuerpos de agua calientitos. Entonces, una alberca en Ixtapan de la Sal, ¿no? Donde hay mucha materia orgánica, por ejemplo, en las paredes, porque ellas necesitan un sustrato sobre el cual desplazar sus pseudópodos, ¿no? Entonces, ellas están ahí como organismos de vida libre, pero si
Pueden entrar por ojo, en el caso ahorita les platico de otras, pueden entrar por instilación, es decir, cuando te echas un clavado y se te mete y entonces se aloja en la criba olfatoria y se va al cerebro necrosándolo. Si podemos detectarla a tiempo, tenemos más o menos 72 horas para detectarla a tiempo, y si no, pues empieza a necrosar el cerebro y pues se mueren las personas. Hay unos casos recalcitrantes en Mexicali, en donde siempre jóvenes con antecedentes de haber nadado tienen en el líquido cefalorraquídeo Naegleria fowleri. Ajá. Y pues ya el análisis tristemente es postmortem. Ese es otro. Otra es cuando no usamos lentes de contacto muy limpios o que hacemos nosotros nuestras soluciones sin mucho cuidado, provocar queratitis, ¿no? Y perder el ojo. Es algo muy parecido a al glaucoma, perdón, pero podemos perder el ojo y además es un gasto tremendo de medicamentos. Lo peor de todo es que los medicamentos son paliativos para el dolor y otras cosas, porque no hay un protocida, ¿no? Como hay un fungicida o como hay un antibiótico. No hay algo específico aún para este tipo de protozoos que son pues canijos, ¿no? Entonces, el sistema inmune, el comer bien, el dormir bien, siempre nos va a traer mucha ganancia porque vamos a ser menos susceptibles a las enfermedades, ¿no? Hay muchos otros protozoos parásitos que pueden estar en diferentes organismos, pero yo les hablé pues solo de algunos casos de humanos, ¿no? Y pues escatológicamente eso de mirar nuestra popó, como lo hace uno cuando es mamá, y tienes pequeños y te dices que me duele la panza y fui al baño, entonces ahí vas y miras la popó y dices, ay, chis, tienes diarrea, ¿no? Entonces te voy a buscar tal cosa o remedio para que te pongas bien o tronarte el cuerito, a lo mejor estás empachado o qué sé yo, ¿no? Bueno, pues dos por uno, porque José Carriosa precisamente preguntaba si había un antídoto para los protozoos, pero bueno, ya nos ha explicado Dormir y brevemente. comer bien, o sea, mantenerse al tiro, ¿no? Con también nuestra mente nos juega muchas pasadas malas, entonces tenemos también que respirar, respirar y respirar para llegar, estar tranquilos con nosotros mismos, ¿no? Sobre todo en esta temporada. De Ujú. acuerdo. Marisol Castro pregunta, ¿cuándo fue que se descubrieron estos microorganismos, doctora? ¿En qué Uy, momento se empezaron a estudiar? Y, ok. pregunta, en una, ¿qué aporte hizo a la sociedad en ese Ah, momento? ok. Híjole, a mí me gusta mucho esta historia de los protozoos porque antes de Leeuwenhoek, seguramente que lo han leído por ahí, antes de Leeuwenhoek hubo otra gente curiosa que no tenía títulos ni nada parecido, sino simplemente curiosidad. Entonces, eh, los 1800 les gusta por ahí que empezaron a mirarse con lentes caseras, lentes hechas por la gente que tenía curiosidad y vieron algo que les llamó animálculos y que pues bueno, cada vez que se fueron haciendo mucho más sofisticados o con más lentes los microscopios, ¿no? Se fueron notando la gran biodiversidad que existe de estos organismos. ¿Qué aporte a la ciencia? Pues bueno, desde muchos puntos de vista. En la Europa antigua, ustedes lo saben, todo el agua de desecho se tiraba a los ríos, al Rin, al Támesis, a lo que fuera, y pues era un pasto maravilloso, un lugar increíble para poder estudiar organismos. Porque si hay mucha porquería, mucha materia orgánica, tenemos muchas bacterias y por lo tanto hay alimento para los protozoos. Entonces, la gente miraba ahí y cada vez se fueron haciendo ilustraciones en papel como las de Haeckel, ¿no? Y como las de muchos otros que dibujaban a veces medio fumadas, pero muy bonitas, muy bien hechas, que nos indicaban la gran biodiversidad que se va encontrando. Hasta la fecha hay aportes, por supuesto, de estos organismos y en su papel ecológico, en su papel sanitario, en su papel, este, pues meramente de organismos que todos tienen alguna función en la naturaleza o los organismos, el saber que existen, pues da luz a
tratarlos, ya sea para una enfermedad o también para hacer, por ejemplo, inóculos en los sistemas de tratamiento, inóculos de organismos, para que ese tratamiento de reemplazo, de limpieza, sea mucho más rápido. Es toda una industria, por ejemplo, ahora, ¿no? Ujú. Y bueno, relacionado con la respuesta anterior, Said Alexis nos pregunta, ¿qué aportan o ayudan los protozoos a la huella ecológica o al medio ambiente? Creo que ya está relacionado, me parece, con nuestra pregunta. Sí, 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 la huella ecológica pues es un terminajo muy, muy de moda. Siempre hemos dejado nuestra huella ecológica y depende, claro, de cuánto tires, de cuánto recicles, ¿no? Si tu agua o por ejemplo todos tus desechos los puedes partir y hacer una, una composta, estás utilizando esa agua de desecho o esa agua de lavado de verduras, etcétera, en una composta, pues bueno, estás contribuyendo a no tirar tanto al caño, sino poner estos organismos en el suelo y en el suelo cumplirán también su función, ¿no? Eh, es que, ¿qué tanto podemos reutilizarlos a ellos? Es muy interesante porque si los dejamos tal cual, por ejemplo, otra vez vos soy escatológica, pero es que es la materia orgánica en exceso, si la popó eh, se va al río, ahí se forma un exceso de materia orgánica, en lugar de hacer, por ejemplo, tanques anaerobios, ¿no? Un tanque anaerobio es donde se va la popó derechito, no se va al río, se va a un tanque anaerobio, y cuando se va se va llenando pues de popó y de desechos orgánicos que son susceptibles de descomponerse, se produce gas, ¿no? Entonces ya tenemos ahí un biocombustible súper bueno y que hay en algunas comunidades de nuestro país, este aprovechamiento de todos los desechos que hay en nuestra casa. Pues les digo, si me sobra agua de lavado de la carne, se le echo a las plantas y sobre todo si son superiores, no son de suelo, a ras de suelo, como una cebolla, unos camotes, lo que sea. Si es hacia arriba o los árboles, pues maravilloso, porque estoy reduciendo mi impacto sobre el suelo, sobre el ambiente, ¿no? Ujú. Ujú. Es muy interesante. Yo la primera vez que vi esta idea fue muy revelador. El hecho de que Sí, sí, sí. estuviera conectado de cierta manera, ¿no? Ajá. La cuestión del drenaje con la alimentación de gas para la misma casa, aprovechando Sí. justamente la descomposición orgánica y la producción de metano, ¿no? Se me hizo Ujú. como muy, muy loca la idea. Sí, loca y buena porque te ahorras un chorro. Al principio es un gasto, pero después o sea, hasta con plástico de calibre grueso, mucha gente lo está haciendo para aprovechar justo esta fermentación de la materia orgánica, ¿no? Es Sí, básicamente súper bonito. reciclar los propios recursos. Sí, exactamente. Bueno, doctora, vamos a hacer una pausa. Primero vamos a hacer esta pregunta y después le vamos a dar la palabra a mi compañera Adriana Miss, quien nos hará el favor de hacernos llegar más bien las preguntas que nos hicieron nuestros asistentes a través de Facebook. Sí, Pero cómo bueno, antes de pasar con ella, la última pregunta antes de la pausa. no. Jonathan Ulises nos pregunta algo muy interesante. ¿Cuál es el objetivo de analizar los ecosistemas naturales y especificarse en los protozoos? Ok. Em, Antes, Jonathan, no se consideraban a los microorganismos en los sistemas, pues en casi ningún lado, ¿no? Estaban ahí, qué bueno, pero pues, ¿qué hacían? Entonces hubo una serie de personas por ahí de los 80s que dijeron, bueno, pues es que estos, ¿por qué siempre están aquí? ¿No? ¿Qué hacen? ¿O cuál es su papel en este lugar? Y se desarrolló toda una teoría que se llama el circuito microbiano, el microbial loop. Entonces, en este circuito microbiano están incluidos todos los organismos que miden, por decirlo de alguna manera más objetiva, entre 10 y 200 micrómetros, chiquitos, ¿no? ¿Y por qué estos organismos están encasillados en ese cuadrado de tamaño? Bueno, pues porque tienen un papel muy relevante. ¿Cuál es el primero que hablábamos de los obreros descomponedores? Las bacterias. Las bacterias están aquí. Cuando hay un desecho, crecen exponencial. Pero a ese mismo momento también empiezan a aparecer unos chiquititos que les caben las bacterias en la boca, muchos ciliados, muchos flagelados, y entonces van a empezar a consumirlos y esta curva, esta mugre
se va descomponiendo y poniendo a disposición del siguiente eslabón trófico, a los flagelados y a los ciliados chiquitos, se van a comer todo esto y va disminuyendo la mugre, o va bajándole el grado de contaminación, por decirlo así. Los ciliados ya son muchos porque están bien gordos, reempacaron súper bien, ¿no? Entonces, ¿quién viene? Pues unos metazoos, rotíferos, cladóceros chiquitos, el agua se va tornando cada vez más clara, el suelo se va haciendo cada vez más fértil, y tenemos aquí estos organismos que se van a comer a ese reemplazo que hubo, y así sucesivamente. Y es lo que les decía, lo podemos ver si dejamos agua bien cochina en un vaso, inclusive en una botella, y vemos cómo al cambio del tiempo va a cambiar su color. Háganlo. Y si tienen oportunidad, con una pipeta o con algo, saquen una muestrita de agua y vayan viendo a los 5 días, a los 10, a los 15, cómo va cambiando esa población. Simplemente es algo muy bonito, es una sucesión ecológica, un reemplazo de organismos que nos van a ir indicando el cambio en las condiciones biológicas, físicas y químicas de cada etapa. Súper padre para hacerlo nosotros con nuestros alumnos, es muy bonito, ¿no? Inclusive puedes ponerles papel lustre, que es este transparente, y ver también algunas fototaxis, ¿no? De los protozoos por esa preferencia que tienen. Pero su principal papel va a ser siempre descomponedor y consumidor. Descomponedor los chiquitos y algunos otros, y consumidor que se va a comer a las obreras. Y las obreras, estos ya empacados, por supuesto que va a decir un copépodo, un rotífero, decir, pues yo prefiero comerme este gordito protozoo a comerme y causar un montón de gasto de energía en perseguir bacterias, ¿no? O sea, es algo muy natural, pero que ellos lo tienen muy bien hecho, su papel, lo tienen súper bien trabajado, y es bueno tenerlos, ¿no? Porque si no, si tuvieras algo abiótico sería realmente terrible. ¿Y qué es lo que sucede en los desechos que nosotros vertemos en la cloaca? Montón de antibióticos, pues claro, le dan a las bacterias, y entonces esos primeros obreros que tenemos no se dan de la manera correcta, ¿no? Pues, ¿qué van a comer los protozoos? Se vuelve una situación muy difícil de manejar, y tenemos que hacer separación de algunos antibióticos para que pueda la población bacteriana crecer y descomponer la materia orgánica. De otra manera es muy complicado, ¿no? Y tiramos el 70% en las heces y en la orina de los antibióticos que nos echamos a la boca, ¿no? Entonces, ese es otro problema, un cóctel que tenemos de contaminantes. Es un buffet y no todas las bacterias le entran al buffet, ¿no? Genial. Muchas gracias por esta explicación tan lúdica, maestro. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Entonces, como le digo, le voy a ceder la palabra a mi compañera Adriana Mis, quien nos apoyará con las preguntas realizadas por Facebook. Adelante, Gracias, Adri. Adriana. Muchas gracias, Aldair. Gracias, Aldair. Maestra, doctora, pues mucho gusto y es un placer para nosotros tenerla. Yo le voy a dar la lectura de las dudas que surgieron a través de nuestro Facebook, y una de ellas ya la contestó perfectamente con lo que la explicación que nos acaba de dar. Era duda de Carlos García González de cuál es la función de los protozoos y cuál es su importancia biológica. Entonces, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero agradecer a los alrededor de 65 personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live. De ellos le mandan saludos desde Tultitlán. También se conectó el CETIS 40, el CEBETIS 200, el CEBETIS 275, el CONALEP 86, CONALEP 170, CETIS 92, CETIS 170, CETIS 36, CETIS 140, CEBETIS 171. Creo que hay compañeros de la Facultad de Ciencias y público en general. Entonces, a todos ellos, pues muchas gracias por seguirnos a través de Facebook Live. Y bueno, continuando ahora sí con las preguntas,
hay dos personas que preguntan lo mismo, Regina García y José Carranco, es de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, también ahí nos siguen. ¿Y qué importancia tienen los protozoos en el cuerpo humano? Pregunta. En el cuerpo humano es también cuando los traemos, por supuesto, parte de ese microbioma necesario. Si pensamos que el microbioma que traemos, que cargamos cada uno de nosotros, es mayor al número de células, o sea, imagínense la importancia de los organismos, de bacterias, virus, inclusive algunos hongos que traemos en las uñas, ¿no? La onicomicosis. Ellos son altamente degradadores. Y todo eso tiene que ver también con nuestra salud, con una parte de este sistema inmune que pues debemos de tener como al tiro, debemos de conservarlo. Entonces, dentro de nuestro organismo, eh, los protozoos en general son extraños, son agentes extraños que se mantienen a raya. Muchas amibas, ameba histolítica, por ejemplo, la misma Giardia lamblia, toxoplasma, están ahí agazapados moviendo nuestro organismo. Los microorganismos son los que realmente dirigen muchas de nuestras conductas, ¿no? Como toxoplasma, por ejemplo, eh, pues se ha visto que en aquellos que son, que les hacen, que son asesinos o se suicidan y les hacen análisis, ven que tienen toxoplasma, casi todos de ellos. Ahora la parte sanitaria, forense o médica de, bueno, ¿por qué si tú no eras asesino ahora eres bien canijo, ¿no? O por qué muchos ratones matan muchos ratones que tienen toxoplasma se ponen enfrente del gato y dicen, pues cómeme. Pues claro que saben bien lo que hacen porque le dicen al gato, pues tú eres mi huésped final, cómeme y aquí estoy. O sea, nos pueden dirigir hasta por acá, ¿no? Los cochinos microorganismos. Hay un libro muy interesante que es Yo soy yo y mis parásitos, ¿no? Que puede uno leer y que viene documentado, por supuesto, científicamente, el comportamiento que tenemos con los huéspedes que están dentro de nuestro cuerpo. Entonces, yo puedo traerme la Giardia lamblia 6 años y no pasa nada, ¿no? Algún retortijón de repente, pero cuando estoy inmuno o inmunodeficiente, pues hacer de las suyas. Igual las amibas que causan queratitis, ¿no? Las puedo traer por ahí alojadas y solo esperan ese momento ideal para poder crecer y reproducirse. E imagínense la ventaja de la reproducción asexual, pues me voy partiendo en cachitos y soy un organismo completo al cabo de un rato, ¿no? Porque los ciclos de vida son rápidos. Y claro, si también tengo ahí alguno que dice, pues yo me la tomo con calma y me reproduzco sexualmente, pues bueno, también si ese cuerpo humano en el que están alojados tiene algún cambio, pues tiene la chance de poder también acomodarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Entonces, tienen, o sea, los que son parásitos, pues es fastidiarnos como humanos, y los que están ahí, pues muchos funcionan también como degradadores o descomponedores, o comen a cualquier otro bicho que tengamos nosotros de manera, pues como comensales casi, ¿no? Entonces es interesante, es todo un tema. Sí, y justo Ángel Salcedo pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un protozoo y una bacteria? Anda, pues eso ¿qué es una bacteria? Una bacteria, pues es un organismo también microscópico, vamos a hablar de cuestiones similares, microscópico, que puede la bacteria existir en cualquier ambiente. En cualquier ambiente me refiero a aerobio, anaerobio, facultativo, es decir, me da igual si necesito oxígeno o no, puedo cambiarme microaerofílico, es decir, condiciones mínimas de una concentración de oxígeno. Las bacterias también tienen a sus primas, que solo por morfología son son parecidas, que son las arqueas, ¿no? Las arqueas son otro rollo, ¿no? Otra cuestión
en la que tienen una constitución, una fisiología diferente, aunque se parezcan mucho a sus primas las bacterias. Y son generalmente de ambientes extremos, las arqueas, muy parecidas a sus primas, las bacterias. Ambas son procariotas, es decir, no tienen un núcleo bien delimitado en su cuerpo, por eso cuando uno las mira al microscopio de fluorescencia que tiñe, que le metes un reactivo que se llama fluorocromo, y entonces las miras con luz fluorescente, al microscopio ya se cuenta un cielo estrellado. Bueno, las bacterias, se ve su forma, ya sea un coco, un bacilo, ajá, y todo brillante. En cambio, se lo doy a un protozoo o a un eucariota que tiene un núcleo verdadero, eu es verdadero, eh, solo le brilla el núcleo, ajá, donde está el material genético. Entonces, una bacteria lo tiene todo distribuido ahí, igual que las arqueas, y un protozoo o eucariota lo tiene solamente en esa parte en donde está concentrado, digamos, su material genético. Entonces, uno es procariota y el otro es eucariota. ¿Ah? Algunas bacterias tienen pelitos y algunas bacterias se reproducen sexualmente por estos pilis. Y los protozoos y los que van para arriba, incluidos nosotros, pues una reproducción sexual, ¿no? El ambiente, bueno, es muy amplio para ambos y se van a acomodar, como ya dijimos, de acuerdo a las condiciones ambientales. A uno les gusta unas y a otras les gusta otras. Entonces, pero la diferencia fundamental, podríamos decirlo, en su fisiología y en su forma de vida, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que te leas, por ejemplo, hay un libro de Isaac Asimov que es requete viejo, pero es sumamente bonito de quiénes son las bacterias, ¿no? Por ejemplo, y ahí vas a entender y te va a dar curiosidad porque así es la gente como que existió Isaac Asimov, que era un excelente difundidor de la ciencia, ¿no? Isaac Asimov. Uh-huh. Pues ahí está la recomendación para conocer y distinguir Sí, más sobre estos temas. sí. Concepción Sánchez pregunta, mascotas y protozoos, la importancia de la desparasitación en dueños y mascotas. ¿Alguna razón por la cual no miramos el mundo microscópico como parte de nuestro entorno? Pues yo creo que es simplemente falta de información, ¿no? Aquí es donde ustedes especialmente la ciencia para todos, justo debería de ser, ¿no? Acercarnos al público que es flojo para leer, eh, pues se han inventado un montón de formas, las infografías, los trípticos, los dípticos, el que yo me ponga a cantar sobre los protozoos en la Alameda sería una forma de difusión y aparte pusieron unas pancartas de quiénes son. O sea, eso nos falta para que la gente se anime a conocer lo que está en lo que no vemos, ¿no? Hay campañas de escuelas de mi facultad en que nos vamos el día del agua, nos vamos al lago Tesosomoc, llevamos nuestros microscopios y la gente va y mira, o cuando andamos colectando dicen, ¿qué están haciendo? Y la verdad es que nos estorban un chorro, pero siempre llevamos a un estudiante o un profe que está de buenas y le decimos, órale, explícales, ¿no? Porque no podemos dejar esa parte de lado, o sea, hay que educar a nuestra gente de alguna manera. La escuela es lo formal y pues bueno, lo hacemos de manera informal, como muchos niñitos. El otro día me tocó ver a un niño, como hay chorros de videos, ¿no? Que una señora dejó caer su bolsa de frituras y el niño la recogió y le dijo, toma, se te cayó y no lo vuelvas a tirar, agárralo bien. O sea, eso es que ya lo traen ellos y desde allá tenemos que empezar, pero la gente, digamos, 40 años, por ahí 30, 40 años, no le importa tirar la basura, ¿no? Entonces, es educación. ¿Cómo lo vamos a saber? Con curiosidad también. Esto que les digo de juntar agua cochina en una botella, y si tienen una lupa, pues órale, y todavía la lupa con un truco maravilloso o en el celular, ¿no? Ponerle a la lupa un poco de agua y le aumentan uno o un 2 por, de si es de 4 por, ponerle una agua arriba y la hacen todavía más potente, ¿no? Entonces,
Hay muchas cosas que podemos hacer, pero es curiosidad, ¿no? Ajá, manera de divulgar la ciencia y acercarla a la gente. A todos, sí, sería maravilloso. Gabriel Suárez pregunta, ¿qué criterios se utilizan actualmente para clasificar a los protozoos y qué grupos se reconocen? Ok, bueno, a partir de 2005, bueno, ¿cómo les platico? Cuando yo hice mi tesis de licenciatura, hace muchos años, utilicé unas claves de 1965 y yo me gradué de la licenciatura en el 85, 20 años o más, ¿no? Resulta que ahora surgió una de 2005, son propuestas de clasificación en el 2005. Y ¡zas! De repente 2012. ¡Ah! Y de repente 2019. ¡Zas! Y de repente 2020. ¡Ah! Todo eso nuevo. Ajá. Porque hay muchas más herramientas, mucho más disposición. ¿Cuál sigo? Bueno, todas ellas son sugerencias, pero ¿cuál voy a seguir? Aquella que me convenza y que entendí para poderla meter, por ejemplo, en un escrito científico. A mí la que rifa ahorita es la que más se difunde en el medio científico, ADL 2012, que no solamente son biólogos los que están haciendo estas propuestas de clasificación. Ajá. ¿Y a quienes se reconoce? A todos los seres vivos eucariotas, ¿no? El manual de Vergés es un manual de bacterias y también ese ha crecido y ya tiene un anexo, como les dije, de sus primos las arqueas. Entonces, todo ha evolucionado, todos los seres vivos han evolucionado. Plantas, animales, hongos mismos que no son ni plantas ni animales. Todo tiene una nueva visión porque hay más herramientas y todos están contemplados, todos, ¿no? En sus nuevas formas, inclusive bizarras, están ahí. Y son cuestiones que la gente hemos visto a lo largo del tiempo. Hay gente que coopera y ahora con el internet pues podemos pedir auxilio y decir, oye, vi este bicho, ahí te va una grabación, dime más o menos qué puede ser, ¿no? Y podemos colaborar mucho más rápidamente. Por eso supongo que los sistemas de clasificación o las propuestas han surgido también de una manera muy vertiginosa y están todos. Uh-huh. Sin duda la tecnología ha ayudado, Mucho. ha ido de la mano para que esto suceda. Y bueno, la última pregunta, doctora, antes de regresar Sí. a nuestro chat de Zoom, es de Omar Martínez González, de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, y pregunta, ¿qué impacto tendrá en los ecosistemas una sobrecontaminación a tal grado de que estos organismos no pudieran procesar esta materia orgánica? Híjole, hay un video requete bonito en Microcosmos y es como de cuento de ciencia ficción, ¿no? Pero solo imagínate si no hubiera descomponedores. Imagínalo. Si hay para plásticos, hay para obviamente materia orgánica, hay para compuestos organoclorados, hay para el petróleo, pues, hay descomponedores. Serían montañas y montañas de basura, enfermedades. O sea, es de ficción, pero no estamos muy lejos, ¿no? Si uno va a las playas y encuentra un montón de desechos, pues bueno, hay que hacer algo con ellos. Si no hubiera esta degradación, no solo digo de materia orgánica, pues sería un mundo inhabitable. Este video que pone un muchacho británico dice que en 5 años ya no existiríamos. Así de fácil, ¿no? Entonces, mi piel, por ejemplo, si ya no tuviera quien me descompusiera la grasita que yo traigo aquí en el pie, en la piel, los protozoos, los hongos, pues sería así una cosa terrible y me darían enfermedades. O sea, imagínense a los mixomicetos aquí agarrados en mi pelo y que no hubiera quien los degradara, porque tendrían mucha materia orgánica que comer, ¿no? O sea, sería terrible. Te invito a que busques ese video. No tengo la liga, pero es algo así de que, ¿qué pasaría si no existieran las bacterias? Es un ejemplo, ¿no?
es algo loco, pero no muy lejos de la realidad, si seguimos teniendo tal cantidad de desechos, no solo orgánicos, ¿no? Son cúmulos, montañas de basura ya que no se puede hacer con ella. Ajá. Sin duda indispensables para nuestra supervivencia. Sí, seguro, seguro, seguro. Oh, bueno, pues de mi parte es todo, son los comentarios y las preguntas que recibimos a través de nuestro Facebook. Aldair, te regreso la estafeta. Muchas gracias. Gracias a usted. Doctora, ¿le parece si vamos cerrando ya esta presentación? Tal vez las últimas 2 preguntas. ¿Tiene usted disponibilidad de tiempo? Sí, sí, sí. Ya hice de comer. Ah, que va de ganan todos aquí. Bien. Sí. Pues mira, aquí hay una pregunta muy interesante de Said. Él pregunta algo que me parece que todavía no se ha resuelto, aunque Sí. tal vez ya se esté dibujando en estas respuestas. ¿Los protozoos pueden ayudar al avance de la medicina y la salud? Y si es así, ¿en qué pueden ayudar? Ah, ok. No estoy mucho en esa parte, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuestiones de asimilación de productos nuevos, de fármacos, de químicos nuevos, se está trabajando mucho con prototipos de protozoos. Sobre todo por estas nuevas leyes de no trabajar con organismos grandes como conejos y ratas y todo esto, ¿no? Entonces, como los protozoos están en millones y millones de organismos, bueno, se cultivan algunos en laboratorio y con ellos se hace prueba de fármacos, por ejemplo, ¿no? No tiene mucho que ver si extrapolamos, pero es un primer acercamiento y pues bueno, para eso están después las ratas que se crían para este tipo de cuestiones, pero un primer acercamiento se ha hecho con algunos protozoos. Entonces, Tetraimena piriformis, el paramecium que vieron en el video, algunos parásitos intracelulares obligados como del grupo de los apicomplexa, ¿no? Están siendo utilizados para este tipo de progresos de la ciencia en cuestión de fármacos. ¿Qué pasa si yo pongo no solo a los protozoos, sino algo más de metazoos como rotíferos, por ejemplo? ¿Qué pongo? ¿Qué pasa con los rotíferos y los pongo con el ketoquerolaco, ¿no? Ah, pues se ha visto que las espinas de los rotíferos son más pequeñitas porque es una sustancia que les está inhibiendo el crecimiento de una necesidad que tienen cuando son depredados de poder transformar sus espinas, pues bueno, ya no las van a hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se van a comer a los metazoos, ¿no? Entonces, a ese nivel tan pequeñito, con antibióticos, por ejemplo, con otros fármacos, con algunas sustancias que están ahora en el ambiente y que pocos conocen, como algunos plásticos que hacen con productos, por ejemplo, ropa que se hace con el PET, ¿no? eh, Algunos organismos los han puesto en este tipo de diferentes concentraciones y ver sus ciclos de a cuánta concentración te vas a morir tu bicho, ¿no? Por ejemplo, de cantidad de PET. Entonces, son precursores de la ciencia, ¿no? Son utilizados para muchas cosas, tanto no solo sanitarias, sino también inclusive en cuestiones de formación de polímeros o de algunas otras cosas, junto con las bacterias porque producen un moco por polisacáridos que permiten que otros organismos se fijen. Entonces, estudiando esta situación, se ve como un mecanismo de defensa o membranas que pueden ayudar a hacer como recubrimientos para que sea más difícil que un parásito, por ejemplo, te ataque, ¿no? O sea, enzimas, procesos enzimáticos de fisiología, de tratamiento con fármacos, de crecimiento, de colonización, cosas sociales inclusive, ¿no? Por ejemplo, si yo meto un cubito de espuma de poliuretano, algún volumen conocido, 1 centímetro cúbico, ¿no? Lo pongo en el agua
y veo el proceso de colonización es como un edificio vacío. ¿Quién lo va colonizando primero? Aquellos que llegan así del montón, los estrategas R, y luego los que se quedan a vivir ahí para siempre. Es como un edificio, ¿no? Entonces esos procesos de colonización, que es un proceso un poco social también, está involucrados muchos microorganismos, ¿no? Y los protozoos, pues bueno, ahí van con ellos de la mano, nunca están solos, es como les puse en la diapositiva, todos estamos integrados, algunos respondemos de una manera y otros de otra, y podemos inclusive cooperar en los funcionamientos o en la fisiología, en el mejoramiento de muchas cosas, ¿no? El asunto pues es que haya gente para todo, y nos falta muchachos como los que están aquí, que crezcan con ese interés tanto en el campo como en el laboratorio, para poder darnos más herramientas de manejar adecuadamente este mundo que se nos está viniendo encima, ¿no? Muy buenas palabras. Leonardo pregunta, ¿qué bacteria se reproduce más rápido y por qué? ¿Por qué? Las bacterias, pues porque son los más chiquitines de los más simples. Él pregunta No hay, ¿qué tipo de bacteria se reproduce más rápido? Más bien. yo creo que no podíamos irnos a un tipo de bacterias que sea un solo tipo, ¿no? Em, Quienes, por ejemplo, se reproducen rapidísimo son aquellas que están gorditas, bien alimentadas, en los cultivos. Ajá. Les hablaba hace un rato de los inóculos en los sistemas de tratamiento. Cuando unas personas quieren echar a andar o arrancar, como llaman ellos, una planta de tratamiento, es decir, que funcione para depurar el agua, hacerla más limpia, lo que hacen ellos es poner inóculos, justo, cultivos, de bacterias que crecen exacerbadamente porque tienen todo lo necesario y no hay un límite. Entonces, una campana de Gauss, casi infinita. Y van a crecer, 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 y como siguen teniendo alimento, siguen creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, esos toman un poquito, lo inoculan en el agua cochina, no son las mismas condiciones, puede haber un shock ahí contra las bacterias y su nuevo lugar, pero se adaptan rápidamente porque tienen esa capacidad de reproducción en horas, inclusive en días, diferentes especies que pueden adaptarse a esas nuevas condiciones, ¿no? Entonces, las que crecen mejor o más rápido son aquellas que tienen todo lo necesario, tan simple como eso, ¿no? Y hay algunas que les ponen más o menos aditivos. Yo, por ejemplo, a mis protozoos, cuando los cultivo, les pongo, ¿saben qué? Quick de fresa, ¿no? Además, les da color de una vez. Mm, Ajá. Y les pongo salivita y ya los puedo ver. O sea, les estoy dando bacterias, les estoy dando vitaminas, que es que ahí con el quick de fresa, ¿no? Y además está súper viejo, o sea, tiene todos los años ahí, ¿no? Entonces, yo les pongo así un poquito y crecen desaforadamente. Entonces ya puedo tener cultivos y observar y hacer identificación, por ejemplo, hacer de microscopía de barrido, porque no siempre se ponen de foto. Entonces tengo que ir buscando quién fregado se pone de bonita carita para poderle tomar una foto y no esté así, 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 asado, ¿no? Entonces lo tengo que poner de una manera que se vea lo mejor. ¿Y cómo? Cultivándolo, porque de esa manera tengo mucho. Ajá, y si quiero que crezcan ciliados, es quick de fresa. De verdad, parezco loca, pero así es. Si es quick de vainilla, crecen más los flagelados, no sé por qué. Ajá. Y leche en polvo, pues es un montón de bacterias. Si tengo organismos bacterívoros, pues ahí les puedo dar un poquito de leche, nido también vieja, no sé, creo que del 2002. Entonces, pues bueno, para eso utilizo las cosas viejas también, ¿no? La mm, albúmina para detenerlos también es vieja. Tengo un compañero que fuma y me regala saliva porque tiene ya un poco de nicotina su saliva. Nada de ah, poner ahí el pedacito del tabaco, ni eso ni sirve, pero sí un poco de saliva nicotinizada, y entonces sí los duermo y los mantengo aletargados y puedo ver lo que quiera, ¿vale? es una buena opción.